A través de la historia, la humanidad ha tenido que superar diferentes enfermedades, virus, que han acabado con millones de personas. Hoy vengo a hablarles de esas enfermedades, 4 pandemias más letales de la historia. Número 4. El VIH-Sida. La pandemia del SIDA se dio a conocer por primera vez en el año 1981, la cual es la consecuencia de la difusión del virus de inmunodeficiencia humana más conocida como VIH. Se originó en primates de África Central y Occidental a principios del siglo XX. Se desconoce cuál es el número total de personas afectadas por esta pandemia. Sin embargo, se estima que el número de muertes se encuentra entre 25 y 35 millones de personas hasta la actualidad, pues la mayor parte de los portadores del virus suelen desconocer su situación hasta el momento en el que presentan algunas enfermedades oportunistas. Pero bien, ¿qué son estas enfermedades oportunistas? O mejor dicho, ¿cómo ataca el SIDA? Bien, el SIDA ataca el sistema inmune del ser humano, haciéndolo propenso a contraer enfermedades, más comúnmente llamadas como enfermedades oportunistas. Además de esto, el VIH actúa en el paciente con síntomas graves como rápida pérdida de peso, infecciones graves, neumonía, inflamación de los ganglios linfáticos, manchas en la piel, diarrea crónica, lesiones en la boca, el ano o los genitales, además de afecciones en la memoria, depresión, otros trastornos neurológicos y cáncer. Aunque en la actualidad el VIH es controlado con medicamentos antirretrovirales que ayudan a los portadores del virus a llevar una vida común y corriente, no podemos negar que esta es una de las pandemias más temibles que se han originado y que hoy en día siguen presentes en nuestras vidas. Número 3. La gripe española. La gripe española fue una pandemia de gravedad causada por un brote del virus de influenza A del subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas esta vez también fueron jóvenes y adultos saludables. También los animales podían contagiarse. Los más propensos eran los perros y los gatos. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año logró matar entre 40 y 50 millones de personas. Incluía una alta mortalidad infantil y se consideraba uno de los ejemplos más críticos de mortalidad. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos de la gripe española en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los primeros informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de otros países centrados en el conflicto bélico y que no le prestaban la menor importancia a esta pandemia que apenas estaba surgiendo. Ser el único país que hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas, vómitos ocasionales, eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles
para todas estas personas. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa, más conocida como tapabocas, con las que la población lograba sentirse un poco más segura y tranquila, aunque la verdad esto era inútil. En el verano de 1920, el virus desapareció tal y como llegó. Nadie sabe cómo desapareció, pero simplemente lo hizo. Número 2. La viruela. La viruela es una de las enfermedades más mortales que conocen los seres humanos y también es la única enfermedad que ha sido erradicada por completo con la vacunación. Pero bien, ¿cómo se transmite la viruela? La viruela se transmitía por un contacto cercano con las llagas o las gotitas emitidas por la respiración de una persona infectada. La ropa de cama o las prendas de vestir contaminadas también podían transmitir la enfermedad. Un paciente contaminado por viruela seguía siendo foco infeccioso hasta que la última costra se separara de la piel. Los síntomas de una infección típica de viruela comenzaban con una fiebre y un letargo unas 2 semanas después de haber estado expuestos al virus. Otros síntomas comunes eran dolor de cabeza, dolor de garganta y vómito. En unos cuantos días aparecían erupciones elevadas en la cara y el cuerpo. Se formaban llagas dentro de la boca, la garganta y la nariz. También crecían pústulas llenas de líquido. En algunos casos, estas pústulas se unían entre sí y abarcaban grandes zonas de la piel. Aproximadamente a la 3ª semana de enfermedad se formaban costras que se separaban de la piel, provocando una deformidad en los pacientes infectados. Por lo general, en la 2ª semana de infección morían aproximadamente un 30% de los casos de viruela. La mayoría de los sobrevivientes conservaban cierto grado de cicatrización permanente, que también podría ser extenso. Igualmente, podrían seguir otras deformidades como la pérdida del tejido labial, el tejido nasal y cartilaginoso. Como resultado de las costras en las córneas, las personas infectadas podrían quedar ciegas. Algunos cálculos indican que las muertes por viruela a nivel mundial en el siglo XX sumaron más de 300 millones de personas. Al final de todo esto, un científico llamado Edward Jenner probó su teoría a través de la inoculación con materia de una llaga de viruela, la cual dio origen a la vacuna. A final de cuentas, el trabajo de Jenner condujo a la producción y comercialización generalizada de la vacuna contra la viruela. Después de esto, la viruela fue siendo exterminada poco a poco. El último caso de viruela silvestre en Estados Unidos se dio en 1949. Número 1. La peste negra. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia en la historia de Europa y la humanidad entera. Una enfermedad terrible y desconocida, la cual en pocos años logró sembrar la muerte y la destrucción por todo el continente. La peste negra. Se le conocía como peste negra debido a los síntomas que la enfermedad presentaba, los cuales constaban de fiebres superiores a los 40 grados, tos, esputos sanguinolientos, sangrado por diversos orificios del cuerpo como la nariz, sed aguda, manchas de color azul o negro en la piel debido a diversas hemorragias cutáneas, inflamación en los ganglios linfáticos, gangrena en la punta de las extremidades y por último la ruptura de bubones pestilentes. Debido a estos dos últimos síntomas es como fue bautizada la peste negra.
peste debido a los olores tan fétidos que provocaba la ruptura de estos bubones, y negra por las manchas y la gangrena presentadas en el cuerpo de los infectados. Pero si aún no te parece horrendo morir a causa de esta enfermedad, déjame decirte que podía matarte en tan solo 14 horas. Según los testimonios de la gente de aquella época, podías ver a una persona bien en la mañana, presentar los síntomas en la tarde y fallecer en la noche. Definitivamente, su letalidad era inimaginable. Pero bien, ¿cómo se originó entonces esta peste? Los bacteriólogos Kisato y Yersin descubrieron que el origen de la peste era provocada por la bacteria Yersina pestis, la cual afectaba a las ratas negras y a otros roedores que transmitían a través de los parásitos esta enfermedad. O sea, más concretamente, las pulgas eran las que infectaban los bacilos humanos por medio de su picadura. Debido a que la población medieval tenía costumbres de higiene muy precarias, la propagación del virus logró ser masiva, más masiva de lo que se esperaba, ya que los mercados, los hogares, las calles vivían en constante convivencia con estos roedores. Además de esto, pobladores utilizaban abrigos de piel y telas muy propensas a que se llenaran de pulgas, por lo que era inevitable no contagiarse. La peste negra logró erradicar 1/3 de la población europea, ya que logró expandirse a grandes países hoy conocidos como Francia, España, Inglaterra, Bretaña, Alemania, Hungría, la península escandinava y Rusia. Debido a conflictos armados de la época y a los constantes viajes de mercantes en barco, los cuales llevaban ratas a bordo, lo ayudó a propagar mucho más. La epidemia llegó a muchísimos lugares, pues se estima que su índice de mortalidad era aproximadamente del 80%. Definitivamente la pandemia más letal en la historia de la humanidad. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestra página, darle un buen me gusta a nuestro video y apoyarnos mucho en este nuevo proyecto que estamos iniciando. Sé que nos falta mucho por aprender, pero nos gustaría contar con su apoyo. Muchas, pero muchas gracias. Hasta pronto.